Gloria a Dios, iglesia amada, Dios les bendiga poderosamente. Amén. Gracias a Dios que podemos reunirnos en su casa y hablar de lo eterno. Cierto que es un tema de alegría y de bendición poder hablar de lo eterno. No en todas partes se puede hablar. Qué lindo que aquí tenemos esa bendición y esa libertad de poder hablar de lo eterno. No le van a tratar como fanáticos religiosos ni nada. Amén. Hay libertad porque nos viene venimos a escuchar las palabras de vida eterna que cambian nuestra vida, que bendicen nuestra familia y que son la respuesta para esta sociedad. Amén. Bueno, sean ustedes acompañándome por un momento ahí a Efesios capítulo 2. Y dice la palabra del Señor en esta hora. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre eterno y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí. Dios mío, concédenos en el nombre de Jesús el hecho de entender lo bendecidos y afortunados que somos por ti, Señor, de escuchar tu palabra estando en nuestra casa, aquí en un culto donde tú nos permitas, Señor, escuchar tu palabra. Dios, concédenos, Señor, que sea escuchada con fe, que sea escuchada, Dios mío, con ese temor y reverencia en nuestros corazones cada día, Dios, en esa plena certidumbre de fe, Señor, sabiendo que aquí estamos escuchando la voz del Dios Todopoderoso. El consejo del Espíritu Santo está aquí, en esa bendita palabra escrita. Gracias te damos y que tu gracia y bendición sea sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, entonces en la continuación, hablando de esta serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores, respecto acerca de lo que somos en Cristo, ¿no? Lo que somos en Cristo. Entonces, la meditación de esta palabra en base a lo que nos habla Efesios capítulo 2, podría llamarla así: vivos, unidos y habitados. Amén. Vivos, unidos y habitados. Somos personas que vamos a ver a través de Efesios estas características. Nuestro pastor estuvo pues iniciando de una manera muy, muy linda la semana pasada, hermano, el hecho de toda esta bendición de lo que nos habla de Efesios. El capítulo 1 de Efesios es un capítulo tremendamente enriquecedor. Sabemos que esta carta que el Señor nos permitió recibir a través de Pablo para los Efesios es una carta que se podría denominar teológica práctica. Amén. O sea, habla de algunas maneras cosas del entendimiento de lo que nosotros debemos conocer acerca de Dios, y a medida que vamos captando lo que Dios nos quiere transmitir, pues eso espera Dios modifique nuestro estilo de vida. Amén. Primero en Efesios no nos comienza hablando de comportamiento, ¿no? Nos comienza hablando diciendo, mire, las bendiciones, y es que Dios lo escogió. El capítulo 1 de Efesios recuerda que primero nos habla que fuimos escogidos por Dios, ¿cierto? Dice, fuimos escogidos por alguien. Luego nos dice, ¿para qué fuimos escogidos? ¿Cierto? El propósito y muchas cosas más, hermano. Entonces comienza esta carta a hablarnos primeramente, a abrirnos al entendimiento, para después decirnos y motivarnos a que pues vivamos de la manera acorde de lo que Pablo dice. Mire, esto es cada uno de ustedes. Nos habla y dice que Él nos dio vida a quienes, pues, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Básicamente del versículo 1 hasta el 10 nos recuerda algo, nos recuerda
lo que fuimos antes, ¿verdad? ¿Cierto? Lo que fuimos antes, lo que ahora somos y lo que seremos. Amén. Qué lindo, hermano. Y es que de alguna manera, para que uno entienda y le pueda, Dios buscando, dice, para que le des una mayor relevancia a lo que tienes actualmente. Muchas veces Dios dice, mira de dónde te saqué, mira lo que pasó en tu vida, esto era lo que pasaba. Porque cuando no hay una comprensión real de lo que está aconteciendo, pues la persona muchas veces no valora plenamente lo que Dios le está otorgando. Entonces Pablo comienza aquí en Efesios capítulo 2 diciendo, Él les dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Dice que nos dio vida. Wow, esta definición de vida es maravillosa, de lo que traduce en vida aquí, habla que Dios nos transmite la misma vida que Dios tiene, la misma vida que Dios tiene, ¿sí? A los que creen, hablando de su esencia, de saber que Él es un ser vivo, un Dios que tiene vida, hablando de esa esencia, dice, nos dio esa vida, la misma vida que Dios tiene. Se da cuenta que Dios es un Dios que Él nos quiere transmitir de esas maravillas, de lo que Él pues disfruta para nosotros. Dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue que nos dio esa vida? Hermano, dice, cuando estabais muertos. Y algo que uno tiene que entender y meditar mucho, hermanos, que y para poder entender la magnitud de la vida que Dios nos está otorgando, nosotros tenemos que entender realmente que nosotros estábamos muertos, ¿sí? Muertos. Estábamos muertos. Los muertos humanamente, usted y yo lo sabemos, los muertos no responden a su entorno, ¿cierto? Ya cuando alguien es declarado de alguna manera pues así, sin vida, esa persona no responde a su entorno, no reacciona. Y así igualmente se puede aplicar a la muerte espiritual. Nosotros no teníamos impulsos hacia Dios porque estábamos muertos. Y sabemos que de alguna manera, hermano, y lo hemos aprendido aún en el discipulado, los hermanos que Dios ha estado permitiendo en este aspecto, recordar que no fue que nosotros andábamos buscando a Dios, ¿cierto? De pronto una inquietud o algo, pero no, fue Dios el que nos salió a encontrar a nosotros, ¿sí? Dios nos salió a encontrar. Nosotros estábamos allí hablando, bueno, en cuanto a esta muerte espiritual. El Señor Jesús habló y les quería hacer entender a la gente acerca, cuando quizá alguien les acercó a él, le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero deja que vaya y primero entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Básicamente Jesús le estaba diciendo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos literales, ¿sí? Así como Jesús con Lázaro, hermanos amados, donde Dios le dijo, ven fuera. Lázaro por sí mismo no tenía el estímulo para reaccionar hacia la vida, no lo tenía. Pero fue la palabra de Dios, la palabra que lanzó Jesús, la que hizo que Lázaro resucitara. Hablándolo así, igualmente la palabra de Dios, hermano, espiritualmente tiene ese mismo poder para sacarnos a nosotros de la muerte a la vida de Dios, ¿sí? Para sacarnos a la vida. Ahora, estos son tres aspectos, hermano, cuando, bueno, estudiando esta palabra, decía, Señor, entender que a través de este pasaje, Pablo les dice, ustedes ahora son vivos, unidos y habitados. Cosas por las cuales la gente muchas veces, hermano, de alguna manera se quejan algunos, ¿cierto? Hay gente que dice que de pronto, qué sé yo, terminó cierta relación, cercanía con una persona porque dice, no sentía vida en esa relación, no sé, unidos, que va a hablar, aquí nos va a hablar en Efesios 2 acerca de cómo Dios nos vinculó en su familia. Entonces, hermano, también son cosas que la gente anda buscando y es que Él es como un familiar para mí, es que es como el hermano que nunca tuve, es porque son cosas con las cuales Dios nos diseñó, pero a causa del pecado se habían pues vuelto prácticamente muy poco accesibles a nosotros y habitados. ¿Sabe que hay gente que anda diciendo, siento un vacío en el corazón, siento un vacío en el corazón? Dios dice, yo tengo la solución.
Yo creo que tú seas alguien vivo, unido y habitado. ¿Mm? Toda la iniciativa viene de parte de Dios. Dios fue el que nos encontró. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los delitos hablan de desvíos. El pecado habla, lo sabemos, de errar al blanco, ¿no? De no ser acertados con nuestro estilo de vida, de algo que se pretendía que fuéramos, pero no lográbamos llegar allá a esa meta, hermano. Sabemos que por naturaleza, hermanos, estábamos habituados a hacer el mal y no el bien. A los niños, ¿qué se les enseña a hacer? ¿El bien o el mal? El bien. No pegue, no pellizque, no grite, ¿sí? Los niños eso porque están luchando contra esa naturaleza, en los cuales anduvisteis. En otro tiempo habla de ese pasado. O sea, Pablo da por hecho, dice, ustedes anduvieron en eso, se supone que ya no deben andar en eso. Igualmente la motivación de Dios con nosotros es que nos diga, y espero que tú ya debes andar en esa nueva vida. Dice entonces, era como Pablo diciéndole, si actualmente estás practicando, hablamos, sabe que hay diferencia entre digamos, de pronto cuando la persona de alguna manera no muy casual incurre en un pecado, un error, dice, bueno, Señor, pero otro es muy diferente el que practica. Dice que ustedes anduvieron ahí siguiendo la corriente de este mundo. Ahí se refiere, y lo sabemos, del cosmos. Ahí en esta parte se traduce esas prácticas y estilos de la vida que tiene el mundo que está muerto y que no tiene, ¿verdad?, la vida de Dios. La vida que está llena de egoísmo, de materialismo, de placeres ilícitos. Y la Biblia nos habla y nos dice, hermano, ustedes recibieron la vida de Dios. Ahora, hermanos, es algo que nos debe causar mucha alegría, saber que estábamos allí muertos, ¿verdad? Que estábamos allí, que estábamos básicamente sin esperanza para nuestras vidas. Hermano, y sabemos que hoy en día existe muchas veces un dilema entre escuchar una gran noticia con esto y la actitud de celebrar y agradecer eso. Sabe que uno de los factores que puede influenciar eso es que muchas veces la persona que de alguna manera están dando en el evangelio, alguno puede ser, no, obviamente sabemos que no todos, piensa que no estaba tan muerto como los demás, ¿sí? Porque, digamos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, había unos grados de comparación, ¿no? Y de hecho, pues, de alguna manera, hay gente que dice, uy, unos grados de pecado, esto, pero ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que todos estábamos muertos, amén. Y entonces había una competencia ahí de los muertos vivientes, ¿no? ¿Quién estaba más muerto, menos muerto, no? Entonces uno de pronto decía, no, se sentía muerto de un día. Dice, no, el día ya está muerto, ya hace un mes ese huele peor. Yo estoy solo muertito de un día. Pero no entiende que de alguna manera el que estaba muerto, muerto estaba. Fuera que el uno llevara más tiempo hablando de una condición que se siente más asemejante a unas profundidades de pecado, otro no, pero la Biblia dice que todos estábamos muertos. No había esperanza, hermano. Recordemos que la muerte es más que la separación física de nuestro cuerpo con nuestra alma. La muerte fue la separación del espíritu del hombre allí, del hombre con Dios. Eso fue la muerte, ¿sí? Permítanme recordarles, amados, cómo de alguna manera, gracias, Dios te bendiga, cómo de alguna manera, hermano, en el huerto del Edén, debemos entender que el hombre ese día sí murió, su espíritu murió inmediatamente. Ustedes me escucharon los del discipulado cuando les decía, luego progresivamente fue muriendo su alma, sus emociones, su intelecto, y finalmente esa muerte que un día inició en el Edén se vio manifestada en la muerte física. Y ahorita vemos cómo esto está todo relacionado porque, como le digo, habitados, cómo termina este hermoso capítulo de Efesios 2. Entonces, la primera noticia maravillosa, y bueno, él dice que nosotros estuvimos viviendo en eso, en los cuales también nosotros, en otro tiempo, andábamos tras los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne,
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí nos recuerda que lo único que merecíamos, hermano, y que estábamos expuestos era a la ira, al enojo de Dios por causa del pecado. Lo mismo dice que los demás. ¿Se da cuenta? O aquí hace una salvedad. No, al medio muerto viviente, no, ese sí, no, ese no. Dice que nosotros estábamos lo mismo que los demás. Pero comienza Pablo a recordar, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amén, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos todavía? Cuando estábamos muertos, dice, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia somos salvos, ¿cierto? Entonces fue iniciativa de Dios, éramos por naturaleza, hermano, usted me ha escuchado, es problema de naturaleza el pecado, pero dice que fue iniciativa de Dios, que Él es rico en amor, en misericordia, y esa riqueza habla de la abundancia, de la riqueza en el corazón de Dios, de esa misericordia, hermano, que tuvo con nosotros. Misericordia, recordemos, uno de sus significados es apiadarse de todas nuestras miserias. Eso fue lo que hizo Dios, apiadarse de todas nuestras miserias. ¿En qué miserias estaban envueltas nuestras vidas, hermano? Llevando pensamientos desviados, pensamientos vanos, estilo de vidas que lo único que hacían era ser muchas veces autodestructivos. Recordémoslo, el muerto, muerto está, aunque sea menos malo que otro muerto. Vuelvo y le digo, hay comparación de muertos, pero el muerto, muerto está. Amén. Alguien pudo haber quedado el cuerpo completo, otro por allá despedazado, pero muerto, muerto está. Dice que el gran amor de Dios, no hay nada más grande en el corazón de Dios. Cuando dice con el gran amor con que nos amó, dice que, o sea, no hay nada más grande que Dios nos pueda ofrecer. Nos ha ofrecido lo mejor Dios. Nos ha ofrecido lo mejor Dios. Lo más grande que hay en su corazón. Nos dio vida, la vida de Dios. Por lo tanto, Él comienza a hablar, nos dice ahora lo que somos. Por eso muchos de ellos dicen que no nos entienden cómo vivimos ahora como vivimos, ¿no? Ya no nos complacemos con las mismas cosas y todo esto porque ya ha venido la vida para nosotros. Hermano, y celebrar esta vida es algo que nos motiva a Dios a que siempre nos alegremos por esto, a que hemos sido salvos por Él y que es un motivo de celebrar, hermano. Necesitábamos el perdón de Dios por gracia, y aquí Él continúa hablando, dice que el Señor dice que por gracia fuimos salvos y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, amén, para mostrar en los siglos venideros. Entonces habla, dice, ustedes estaban así, mira ahora cómo están, y aún habla de un futuro, dice, para mostrar en los siglos venideros. Desde que el Señor Jesucristo pisó esta tierra por primera vez, han pasado casi alrededor de 20 siglos, amén. Y se ha visto el trabajo y el proceso de Dios en la iglesia de todo este tiempo. Ahora estamos nosotros, hermano, en la esfera de Dios, en su protección. ¿No se alegra eso, hermano? Entonces estamos en la esfera de muerte, en la esfera de desesperanza. Nos enseña y nos muestra algo que no es algo que nosotros pudimos hacer. ¿Usted ha visto cuando de pronto alguien dice, qué sé yo, le dio un shock en el corazón, lo tratan de resucitar, pero es algo que no depende de él? Usted no ve al muerto tratando ahí de, ay, ¿cómo hago para sobrevivir? Es algo externo y fue lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros por sí mismos no teníamos los medios para despertar de la muerte a la vida de Dios. Dice el Señor que para mostrar en los siglos venideros. La gracia de Dios sigue manifestándose. Es entender que es por gracia todo lo que tenemos. No es nuestro don o talento, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. O sea, no habla de que nosotros cómo podíamos comprar esa vida, hermano. Dígame, ¿cómo podíamos comprar la vida? No podíamos, hermano.
Y Dios dice, tienes que valorar y entender cómo te sentías estando muerto y ahora la vida que Dios te ha dado. ¿Mm? Y está esta lucha porque humanamente estamos en un mundo que trata de presionarnos con decirnos, tiene que costarte para que valores, ¿cierto? No había una manera de costear un regalo tan alto como la salvación. Usted ha escuchado popularmente ya esta frase dentro del mundo cristiano y entender que algo como la salvación y la vida que Dios nos ha dado era un regalo tan caro, tan caro, tan caro, tan caro que la única manera de tenerlo era gratis. No podíamos tenerlo de otra manera, hermano. Amén. No podíamos impresionar. Dígame, ¿cómo podemos impresionar a Dios? ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios va a decir, toma? No podíamos, hermano. Y gloria es porque esto nos motiva y nos hace entender cuán nosotros somos dependientes de Dios, de su proceso. Dice que somos, acá, el versículo 10, porque somos hechura suya. Dios está en nosotros procesándonos, somos el proceso de Dios, somos hechura suya. Dios nos está procesando, creados en Cristo Jesús. Y dice, ¿para qué? Somos hechura suya, dice, Él empezó en nosotros, ¿verdad? Como dice allí otra carta de Pablo, dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y fuimos creados, hermano, para buenas obras, para hacer el bien. Dice del Señor Jesucristo que Jesucristo anduvo en este mundo sanando a muchos y haciendo bienes. Sanando a muchos y haciendo bienes. ¿Sí? Y dice que Dios nos hizo a nosotros para buenas obras. No soy mucho de repetir, pero diga, Dios me hizo, repita, para buenas obras. Para eso, hermano, para buenas obras. Decía un predicador con un corazón muy lindo de Dios y él decía, Señor, quizá hoy humanamente no hay nada en mi agenda, Dios, pero concédeme andar en este día haciendo el bien lo más que se pueda, Señor. Ayúdame a hacerlo, Dios mío. Estar dispuesto, estar presto, Dios mío. Dice que fuimos hechura de Dios, somos el proceso de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Wow, no es nada a la deriva, no es nada al azar, hermano. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo en nuestras oraciones decirle, Señor, concédeme no desperdiciar esas obras maravillosas de antemano para con uno mismo, con nuestras familias que tanto necesitan ver nuestras buenas obras, con los que nos rodean. Decirle, Señor, concédame. Fuimos hechos para eso, hermano amado. Y es aquí donde tenemos que recordar, y lo habla en Efesios 1, hermano, que es que todo esto se trata de la grandeza y la gloria de Dios. Ahí recordando un poquito en Efesios 1 cuando dice que el Señor nos adoptó, nos predestinó, nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos que recordar, hermano, que estamos vivos es para la grandeza de la gloria de Dios. Que nosotros, si ustedes me han escuchado, no somos el centro del mundo, no somos el centro del universo. Amén. Es Dios. Y usted sabe que humanamente quizá el diablo sistematizando las corrientes, los pensamientos, muchas veces se nos acostumbró a buscar algo para ver qué beneficio teníamos de eso. Amén. Usted sabe que hay gente, bueno, yo voy a tal parte, pero ¿sí? Y obviamente Dios nos habla de unos grandes regalos y esto es maravilloso, pero Dios dice, yo quiero que tú entiendas que a ti te conviene como ser humano entender que todo lo debes hacer para mi gloria. Tú vas a ser beneficiado cuando entiendas que todo esto se trata de mí, de mi gloria, de mi grandeza, de mi exaltación. Y es donde muchas veces a diario como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios que con su Espíritu Santo nos conceda analizar nuestras motivaciones y nuestras intenciones por las cuales nos acercamos a Jesús. El Señor Jesús muchas veces dijo, ¿por qué te acercas? Uno le dijo, bueno, no tengo una piedra donde recostar la cabeza. Si está buscando otra cosa, pues
frito el pollo, ¿ya? Hermanos amados, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva a un cristiano en Corea del Norte? ¿Qué lo motiva? ¿Grandeza para él? ¿Qué lo motiva en el mundo árabe a la gente? Que es algo que me confronta muchas veces, hermano, perdóneme porque he estado en misiones y cuando leo todas esas historias digo, Señor, ayúdanos. ¿Mm? Ellos saben que hay algo más grande que Él. Y lo han experimentado. Dicen, usted piensa que me está quitando la vida, pero ellos dicen, estoy más vivo que nunca. Ellos saben lo que es tener esa vida y valorarla. ¿Mm? Las motivaciones y las intenciones, amados, es donde tenemos que de alguna manera siempre enseñarla, adoctrinarla a nuestra alma y se dice, no se trata, tú no eres ¿sí? La Barbie del paseo, no, cálmate, es Dios de lo que se trata esto, ¿sí? Porque la carne es quejambrosa, la carne es, ay, pero y yo, ¿sí? Y a mí, y no, es Dios, es Dios, es Dios. Y aquí dice, fuimos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, para que esas buenas obras traigan gloria para Dios, hermano. Entonces dice él, por tanto, bueno, continúa, dice, es algo que es un regalo del Señor. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Entonces, primero, vivos. ¿Cuántos se alegran de estar vivos en Dios, hermano? Hermano, de pronto uno cuando está en esa mortandad, uno ni dice, ni muerto que sabe que muerto está, ¿no? No estaba tan desenfocada esa película antigua de los muertos vivientes. Algunos de esta época, ¿no? En mi época de niño era una película de terror por allá. Los muertos vivientes y había muertos vivientes. Decía un predicador, hay mucho cristiano que tiene que ir a trabajar un panteón. Su oficina es un panteón, lugar de muertos que piensan que están vivos. Hermanos, ¿y para qué decimos esto? Para obviamente jactarnos, no, hermano, pero obviamente tenemos que experimentar esa vida para poder testificar de Cristo para que ellos también vivan. Ese es el deseo de Dios. Entonces, primero, saber que quién soy en Cristo, soy alguien vivo. Puede sonar, es que vuelvo y le digo que es que la carne está la mente estaba como tan ligada a la carne que se tocaba, no, pero vivo. Está hablando, ya estoy vivo, me duele. Pero cuando uno entiende que de la vida que está hablando Dios, de esa vida espiritual, saber que desde Adán había muerto esa parte interna del ser humano, pero con Cristo vino y volvió a resurgir, y ya cuando Dios interviene en nosotros, es que nos damos cuenta y decimos, wow, ¿qué es esto? Amén. ¿Qué es esto? Y cuando realmente se entiende es que la persona dice, no, lo que yo estaba viviendo, y como dijo Pablo, esto no vale nada, voy a buscar la verdadera vida, unidos en Cristo. Y aquí les dice, ustedes acuérdense que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión. Entonces él comienza a hablar de algo. Dice, recuerden de dónde venían. Ahora nos habla en cuanto a un aspecto familiar. Los seres humanos éramos muy propensos a las barreras, ¿sí o no? Barreras raciales, socioeconómicas, de todo, hermanos, ¿cierto? Deportivas, todo. El ser humano, por su propio sistema caído, vino y era propenso a poner barreras. Tú no eres como yo. Un ejemplo es la samaritana, ¿no? Quiso colocar la barrera. ¿Usted qué me habla a mí que usted es judío, yo soy samaritana? ¿Dónde se adora? A ver, la barrera, ¿es allí o acá? Ya iba poniendo barreras. Barrera en cuanto a la religión, ahora es que soy mujer, tú eres hombre, Jesús, y me estás hablando a mí que soy mujer, ¿verdad? Y tan lindo Jesús que en ese momento eleva a la mujer al lugar de privilegio que originalmente Dios le había dado a la mujer en la creación. Dios comenzó a romperle las barreras diciendo, mira, no quiero hablarte de eso, mira, te tengo este regalo
¿cierto? O sea, en otro tiempo, mira lo que ustedes eran. Y aquí comienza a hablar en los siguientes versículos los argumentos de Pablo. Les dice, ustedes, gentiles, estaban número uno, sin Cristo, ¿cierto? Sin Cristo, comienza a hablarlo desde el versículo 12. Ustedes estaban sin Cristo, o Dios, o el, bueno, Mesías. No conocían nada de su venida, estaban sin Él. Avanzando un poco, dice, sin la ciudadanía de Israel, no eran ciudadanos. No eran, eso significaba que no eran partícipes, hermano amado, de los beneficios que ameritaban los que sí eran ciudadanos de Israel, ¿cierto? Aquel día recordamos la enseñanza de nuestro hermano judío, y pues hablaba de las bondades por ser ciudadano judío allá, como lo atendían y todo, y él decía, pues igualito acá, ¿no? Pero él decía, por ser así, vaya un colombiano, venga, un año de salario, por favor. Sí, venga, señor, allá en Israel. ¿Qué le dicen? Avioncito la devuelven, ¿cierto? Porque no es ciudadano. Y eso era lo que Pablo les decía, ustedes no tenían esa ciudadanía de Israel. Les dice, fuera de eso, ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa, ¿verdad? Que habían. En la bondad de Dios, pues Dios tenía todo el panorama general, pero hablándolo sectorizadamente por las etapas de la historia, hubo momentos donde para los gentiles no se veía todavía algo palpable como sí para los judíos. Les dice, ustedes estaban sin esperanza, que es una de las cosas más tristes, no tenían esperanza. Un judío de alguna manera ya conocía que la muerte era la eternidad, pero a veces los que morían allí, que eran gentiles, ¿qué esperanza había? ¿Qué pasó con mi familiar? ¿Qué pasó con esta tragedia ante las muertes y otras cosas? Y dice que estaban sin Dios en el mundo. Todo esto lo habla en estos versículos 12, ¿verdad? Nos habla de esto. Y sin Dios, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me acordé un día, estábamos en una travesía y llamé al pastor Alberto y, Yulmito, ¿dónde estás? En La Paila, pastor. La Paila Valle, ¿no? Pero los gentiles sí habíamos estado en la Paila, ¿no? Que conocíamos los colombianos, ¿no? Ahí estábamos, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él dijo, vengan, yo los he llamado en otro tiempo. Dice, ahora en Cristo ya no andan como si estuvieran sin Dios. Ya están cercanos a Dios y al pueblo de Dios. Fuimos hechos, ¿verdad? Hechos cercanos a los pactos de las promesas de Dios para nosotros. Ahora sí, Dios mío, qué lindo hoy poder acudir a las promesas de Dios. ¿No le parece hermoso, hermano? Cuando nos hemos sentido con el agua al cuello, con tantas situaciones, algunas, y acudir, Señor, y tu palabra dice esto, y poder acudir a las promesas de Dios, hermanos, sujetarnos a las promesas de Dios, cuando antes no había esa oportunidad. Hoy tenemos a quién acudir. Y Pablo les dice, ustedes no tenían eso, pero ahora en Cristo, pues hoy les dice, cerciórense de que están en Cristo, les decía Pablo. En Cristo ahora tienen esto. La sangre de Cristo nos acercó. Dice, de ambos pueblos hizo un solo pueblo, que es pues la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, la iglesia, los nacidos de nuevo, la verdadera iglesia. ¿Cómo lo hizo el Señor? Continuando en estos versículos, dice, derribando la pared intermedia de separación, ¿cierto? Que dividía a Israel y a los gentiles, ¿verdad? Hermano, en esos templos antiguos que hacían los judíos, ellos hacían inscripciones donde advertían a los gentiles y decían, ustedes no pueden entrar acá o se van a tener las consecuencias. Ponían barreras, no pueden entrar. Les decían, aquí colocaban ahí una inscripción, usted gentil no puede entrar acá.
y habla de esto, cómo Dios va derribando estas barreras. En Santiago 4 habla acerca de la acepción de personas, ¿no? Por tiempo obviamente no lo podemos ver, pero en Santiago 4 habla de esto, cuando Santiago les dice, mire, que si ve a alguien de esta condición y este otro, y diga, no haga acepción de personas. Y cómo Dios en Cristo va derribando barreras, aboliendo, habla más o menos el versículo 15, anulando en su carne, en su sacrificio, las enemistades. Sin importar las diferencias, digamos ahí, el Señor les hablaba culturales, económicas, sociales, o aún pues de sexo, hombre, mujer, les hablaba de esto. Mediante la cruz, Dios reconcilió a ambos. Dios mató en la cruz las enemistades. Enemistades con Dios, primeramente lo sabemos, ¿cierto? Aquí nos habla rápidamente, si de pronto en Romanos 5.1, por favor. Ok. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? Con Dios. Al final de nuestras vidas lo único que va a valer es la opinión de Dios, hermano. Y lo que hicimos con Él y con lo que Él nos otorgó para darle a los demás. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Ya, dice el Señor, no les llamaré siervos, sino que amigos, luego le dice hijos, coherederos. Y paz entre los seres humanos. Entonces aquí es donde tenemos que vencer tantas cosas que a los que estábamos acostumbrados, a las amarguras, los resentimientos, tantas cosas, hermano. Dice el mismo Pablo en Romanos, en cuanto se pueda, estén a paz con todos. Y analizar cómo está nuestra relación. Dios ha roto las barreras, las enemistades, ¿sí? No permitirnos esas enemistades, porque Dios dice que aquí Dios derribó las enemistades por medio de Jesucristo. Jesucristo vino y anunció las buenas de paz a nosotros que estábamos lejos, ¿cierto? Vemos a Cristo operando, ¿verdad? En ese sufrimiento para acercarnos a Él. Somos lo que somos porque estamos en Cristo. El Espíritu Santo, hermano, nos habla, nos guía, nos inspira, nos da dones. Aquí habla de la obra del Espíritu, ¿cierto? Habla más adelante cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Sabe qué? Lo lindo de la oración, hermano, bueno, obviamente por medio de Jesucristo tenemos acceso al Señor. Pero fuera de eso, hermano, entramos de la mano del Espíritu Santo a la presencia de Dios. Decía alguien, si de pronto usted tuvo la suerte, un pastor una vez contaba su testimonio que lo invitaron allá a la Casa Blanca, y él dijo, ¿usted qué cree? Que yo llegué allá diciendo, ven, el presidente quiere hablar conmigo, con permiso, yo voy buscando. No, tuvo que llegar y presentarse ante alguien, y ese alguien lo llevó a otra persona que era, digamos, como el embajador personal del presidente, que él fue a su vez quien lo llevó a la misma persona del presidente. El Espíritu Santo es el que nos acompaña en la presencia de Dios para saber qué hacer, qué decir, cómo derramar nuestro corazón. Mire la bendita presencia del Espíritu Santo que ni siquiera nos deja solos en la compañía del Padre. Nos acompaña de la mano, dice que por medio de un mismo Espíritu, hermano, qué lindo. Ustedes hemos experimentado cuando han habido oraciones luchadas y hemos experimentado esas oraciones cuando sentimos ahí la mano del Espíritu Santo entrando a la presencia del Padre Celestial. Dice que por medio de Él dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, hermano. Ya tenemos los mismos derechos. Ya no, digamos, no andamos con los mismos derechos que cualquiera, digamos, los judíos que habían ya recibido a Jesús. Nos cubren las mismas promesas, antes no. Y ser ciudadano de un lugar tiene privilegios, ¿no? Conciudadanos de todos los que han confiado en Dios, ya tenemos las promesas. Entonces, entender que el concepto de familia es algo divino. 2 versículos para ver esto, hermano, por favor. Salmo 27:10. Ahorita vemos otro. El concepto de familia es algo creado y diseñado por Dios. Bueno, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Habla del amparo del Señor. De que aunque, digamos, falle el sistema humano, Dios dice, no, yo te recojo en mi familia espiritual, en mi familia eterna. Ahora, Salmo 68:6. Habla de que cómo Dios nos inserta en su familia. Salmo 68:6.
Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Pero mire cómo en la primera parte este pasaje nos dice que Dios hace habitar en familia. ¿Quién lo hace? Dios. Dios dice, es mi diseño que tú andes en familia. A Dios no le gustan los llaneros solitarios. Dios dice, yo quiero que tú andes en familia. Amén. Para eso te diseñé. Finalizando en estos minutitos, hermano bueno, dice que hay algo. ¿Qué hace el Señor bueno? Nos dice ya, ustedes son ciudadanos, tienen los mismos derechos, las mismas promesas y son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Habla de las enseñanzas y cómo el Señor nos va edificando sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. El Señor dice, todo eso lo disfrutas en Cristo. El fundamento es Jesucristo mismo. Ahora, dice, aquí nos ven como un edificio. Dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y culmina con la tercera cosa que yo les decía, habitados, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Con qué objetivo? Para morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere que seamos habitados. Hay gente que anda buscando, no sé, algo que Dios dice, o buscando dónde está Dios, y Dios dice, yo me he puesto en el interior de la persona. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué valor le damos a eso, hermano? ¿Qué valor le damos? Aquí en Efesios lo habla, he escuchado hablando del discípulo, habla algo de esto, pero somos morada de Dios. Amén. ¿Qué valor le damos a eso? Usted sabe que la casa donde habitó Policarpas a la Barrieta, eso hay una inscripción allá. Vaya, raye a la casa de Policarpas a la Barrieta, vaya. Amén. Ahorita que estamos en Bicentenario, vaya, donde estuvo allá la finquita donde Bolívar se refugió de la lluvia. Vaya, mánchela. ¿Por qué es importante esa casa? Porque ahí vivió alguien, ¿cierto? Imagínense nosotros, dice que Dios nos está edificando, somos ladrillos y Dios nos edifica, nos construye, nos ayuda a crecer. ¿Sí? Porque yo los he a ustedes elegido para que sean mi morada. Yo quiero vivir ahí. Ser morada de Dios, qué privilegio, hermano. Ser morada de Dios. Y tristemente la gente que no entiende en el mundo dice, no, a mí háblame de plata, dice la gente, ¿cierto? Me háblame de plata, me háblame de cosas. Ser morada de Dios. No sé con qué otras palabras debo orar, amados, darle gracias a Dios, pero motivarle con esto, somos morada de Dios. O sea, no habla de que está encima de nosotros, al lado de nosotros. Dios dice, en nosotros. Que usted, sabiéndolo, lo quiero transmitir, sabiéndolo decir, alguien, ¿dónde está Dios? ¿Cierto? Y usted no lo, obviamente no por vanagloria o algo lo dice. Dios acá, hermano. Dios acá, el creador, y obviamente el ser humano como que, uy, el cerebro, Dios mío, pero Dios tan grande y como que aquí, pero es el poder de Dios que lo hace. Pero Dios dice, yo te estoy edificando para que seas morada de Dios en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Tres cosas que somos hoy: somos vivos, según Efesios 2, somos unidos, o sea, llamados a ser una familia, somos habitados. Usted sabe qué pasa con las casas desoladas, ¿cierto? La agarran para sonido los ratones y todo eso. Dios dice, no, yo quiero que usted esté llenito y bien llenito de la presencia de Dios. Padre, gracias, Señor. Sabemos que estas cartas son bien complejas, Señor, y bueno, tienen mucha profundidad, pero que en nuestro corazón se quede esto, Señor. Reconocer que sí estábamos muertos, sí no estábamos, Señor. Competíamos quién era más muerto que otro, pero que venga la vida de Dios, que nos quieres que habitemos en familia, Señor, y ser morada. Por tiempo no se puede exponer más, pero Dios mío, concédenos entender lo que significa que somos morada de Dios, Dios habitando en nosotros. Y por eso la motivación después de Pablo decir, santifíquense, no participen en las obras de las tinieblas, porque dice, ustedes son morada, son casa de Dios. Ayúdanos a entender lo que somos, porque eso va a modificar nuestra actitud y nuestro estilo de vida, Señor.
En el nombre de Jesús, amén. Iglesia amada, que Dios les bendiga poderosísimamente. Amén. Damos gracias a Dios por su bendición.